Comenzamos la exposición. Yo voy a tengo una pequeña agenda. La idea es compartir algunas informaciones que se dieron en los últimos años, cosas que han sucedido, cómo evolucionó la CR y después, por supuesto, como les decía, vamos a hacer un intercambio de opiniones y preguntas si quieren realizarlas. ¿Cuál es la idea o cuál es la agenda? ¿No? Preparé una agenda que es un poquito corta, sintética. La idea es comentarles un poco las últimas prácticas en el último tiempo con respecto a la CR, algo sobre las personas, el involucramiento de las personas, y poco el futuro, ¿no? Qué es lo que vendrá, qué es lo que nos parece a nosotros que estamos en el tema de resolución de problemas y análisis de causa raíz, fundamentalmente, qué es lo que nos parece que va a venir, o qué es lo que se viene, cómo reacciona el mercado, de alguna forma, ante esta situación. Bien, avancemos un poco. Las prácticas de ACR, las últimas prácticas, la idea es mostrarle un poco qué son las herramientas, las técnicas, los métodos tradicionales, hablar algo del Kaizen, los métodos, básicamente, y las falencias que nosotros vemos en algunos de ellos, y los beneficios, por supuesto, y algo sobre gestión de soluciones en esta primera parte. Bien, todos conocemos lo que nos pasa con respecto a utilizar herramientas técnicas y métodos, pero nosotros decimos que de alguna forma las herramientas son elementos que se utilizan para alguna acción, alguna parte mecánica, si vamos a una definición técnica. Y también existen las técnicas, ¿no? Que es un conjunto de reglas o protocolos que tiene por objetivo tener un resultado determinado, un resultado final. Esto con respecto al concepto de herramienta y técnica. ¿Y por qué lo recalco? Porque fundamentalmente las herramientas y técnicas no son métodos. Muchas veces utilizamos este tipo de cosas para investigar, para resolver algún tema, y siempre nos queda algo pendiente o algo que no terminamos de definir. Eso precisamente pasa porque son un conjunto de actividades que muchas veces no tienen una secuencia lógica, no tienen un proceso. Sí lo tienen los métodos. Desde ya los métodos podemos decir que son aquellos que de alguna forma están bajo un procedimiento, están bajo una secuencia, y que tenemos mucha factibilidad de que esos métodos nos lleven a soluciones. Entonces, en realidad, lo que tenemos que avanzar o tenemos que entender cuando empezamos a hablar del tema de resolución de problemas es usar métodos. Los métodos, esa secuencia lógica que nos permite desde el conocimiento de la situación hasta las soluciones. Muchas veces, como decía antes, las herramientas y las técnicas no me ayudan esto, sino que son parte de esos métodos. Entonces, conceptualmente quería empezar aclarando este tipo de cosas, porque ¿qué nos va a pasar? Por ejemplo, muchos de nosotros conocemos esos métodos que yo tengo en pantalla, métodos genéricos. No hablo solamente de resolución de problemas, sino de mejoras o métodos que hacen a un sector, a una parte de la organización. Fundamentalmente conocen las 5S, que es el QFD. Estos sí son métodos, tienen una secuencia lógica. Podemos investigar cosas a través de una secuencia. Entonces son determinados métodos aplicados a sectores o a partes de la organización o para investigar algo, ¿no? Básicamente. Entonces, esto podemos decir que pueden constituir unos determinados métodos para ayudar a investigar o tratar de resolver alguna situación. Otros métodos tradicionales, y ya sí métodos relacionados con la resolución de problemas, algunos que conocemos de hace muchos años, los 5 por qué, básicamente, y el diagrama de causa-efecto. Estos dos métodos, juntos quizá con el árbol de causa o el árbol de fallos, son los que son más utilizados y en la historia, casi diría, ¿no? Porque prácticamente toda persona que quiere resolver algo normalmente aplica alguno de ellos, fundamentalmente los dos primeros, los 5 por qué, el diagrama de causa y efecto, ¿no? O el diagrama de Espinas-Pescado de Ishikawa, todo que conocemos. Estos quizás sean los más digamos, utilizados por ser más genéricos, constituidos hace mucho tiempo, que se conocen desde hace tiempo, pero también existen, si vamos avanzando en el tiempo, fueron apareciendo otros, ¿no? También como la resolución de los 8D, bueno, Deming con su rueda de Deming, digamos,
quizá no sea un método particular, pero sí constituye una de las secuencias más poderosas para la investigación de determinados eventos. Después fueron apareciendo como teoría de restricciones, Kernel entregó en los años 60, Apollo más hacia los 80, Zoologic también sobre los 90, el ICANN también, Taproot, el queso suizo de Rayson, ¿no? la metodología de error humano, Robert Latino, Sin Reliability, o sea, una cantidad de métodos que con el correr del tiempo se fueron constituyendo propiamente en métodos, ¿no? Que fueron presentándose con una estructura definida para ir investigando cosas o para ir resolviendo problemas, ¿sí? Bien, estos son los que sí conocemos, lo que están, lo que se utiliza, todo lo que podemos decir que son aplicables de alguna forma. Bien, después aparece también por los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y todos conocen también, el famoso Kaizen, ¿no? O sea, la mejora continua. Básicamente la mejora continua aparece a través de prácticas que son iniciadas después de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo determinados exponentes principales que lo han llevado a su éxito. El Kaizen es un concepto, es una forma de vida, es una forma de implementar aquellas mejoras, es una filosofía también. Fue desarrollado por Masaki Imai, o sea, desde a partir de los 50, cuando empezó a trabajar en las diferentes empresas. Después, más tarde, consolida digamos, su liderazgo dentro de lo que es el Kaizen, con su libro tan comentado y tan vendido en el mundo como La clave de la ventaja competitiva japonesa, donde hace referencias a estas técnicas, a estas prácticas y los conceptos, ¿no? relacionados con la calidad fundamentalmente, que es donde básicamente empieza a trabajarse en resolver problemas dentro de la organización. El tema de calidad fue precisamente la punta, después de esos años 50, para empezar a trabajar en este tipo de conceptos y de prácticas, ¿no? Juntamente con Deming en los 50, Soyura en el 54, donde empiezan a aplicar la parte ya estadística, la parte de indicadores, del control de calidad empieza a aparecer, y empieza a aparecer también el Kaizen como una forma de resolver problemas, ¿no? Esas son las prácticas que hacen a la resolución de problemas, es decir, a tratar de resolver esos problemas con los equipos de trabajo, con la organización dentro de células en la organización, en la línea de montaje, todo esto muy impulsado, por supuesto, en la industria, ¿no? O sea, donde da origen no solamente a la calidad, a las prácticas de calidad, sino dentro de esa industria que va siendo incipiente después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto no relacionadas con el tema armamentista, sino más bien con la nueva tendencia a generar productos de clase mundial, ¿no es cierto? Como fueron después evolucionando. Todo esto hizo que esas prácticas relacionadas con la calidad avancen en el sentido de también vinculado a resolver los problemas dentro de las líneas de producción fundamentalmente, donde aparece muy fuerte, consolidado el Kaizen también, el Just-in-Time, ustedes por supuesto lo conocen, los métodos Toyota en esos tiempos. Eso fue cuando el Kaizen, la mejora continua, empieza su poderosa evolución que hasta el día de hoy sigue siendo totalmente vigente y sus prácticas se siguen aplicando y consolidando. Bien, más tarde podemos decir que hablar de muchos métodos que fueron apareciendo, prácticas relacionadas con esto, más allá de la calidad ya relacionadas directamente con la resolución de problemas. Pero acá es algo que quiero marcar fundamentalmente para dar pie después a, digamos, a las opiniones de algunos de ustedes y a las preguntas que puedan hacer. Acá empiezan a aparecer los métodos y sus falencias. Acá empiezan a aparecer diferentes necesidades en las organizaciones que algunos de esos métodos no las cumplen, pero sí se siguen utilizando. Básicamente en la aplicación, en la búsqueda de soluciones, es donde donde se ve, se entiende que la mayoría de las fallas de la aplicación de los métodos es cuando se quiere empezar el proceso de aplicación de soluciones. Es ahí donde empiezan los métodos a tener determinadas falencias que después hacen que precisamente vuelvan a ocurrir y esas cosas. Entonces, si bien los procesos de investigaciones son fuertes, son firmes, son aceptables, el proceso de aplicación de la solución es donde
causa esos fallos y esas deficiencias como consecuencia, ¿no?, de esa aplicación. Entonces, las deficiencias en la elección del método también constituye otras prácticas. Básicamente se ve, se percibe y se ve como para situaciones complejas, para investigaciones realmente complejas, se utilizan métodos muy simples, que se conocen en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el 5 por qué o la espina de pescado, que son métodos prácticos, pero sí tienen mucha fuerza de ser simples en su forma de aplicación y quizás no tan efectivo en algunas situaciones. Entonces empieza también los errores en las aplicaciones de esos métodos. También precisamente, como les decía al principio, por eso diferenciaba el tema de herramientas y técnicas, que se usan herramientas y técnicas como métodos, y no constituyen eso un método. Hay muchas veces, por ejemplo, tanto los 5 por qué como la espina de pescado, cuyas aplicaciones son amplias en todo sentido, lo que detectan son causas, ¿no? Termina detectando las causas, aquellas causas que pueden ser principales, básicas, como las quieran llamar, pero en definitiva son unas poderosas herramientas de identificación de causas. Ahora, ¿cuáles son las causas básicas? ¿Cuáles son las soluciones a aplicar en base a todo eso? Y ahí donde vemos que hay una cierta falencia en ese sentido, ¿no?, en la aplicación básica. Otro tema fundamental es en la falencia de los métodos en el error humano, la culpabilidad, buscar los culpables, eso es típico, no hay mucho que explicar. La falta de integración en equipos multidisciplinarios para tratarlo, los problemas están relacionados con la organización, no con el sector. Cuando aparece un problema en algún sector, normalmente se trata en ese sector y se trata de solucionarlo. La visión práctica de cada uno de los integrantes que la analizan es directamente relacionada con ese sector y un problema en particular, no un problema general. Eso hace que la integración de equipos multidisciplinarios no sea efectuada para investigar ningún problema. La aplicación de soluciones también derivadas de otras situaciones, por ejemplo, copiar las soluciones que se aplican en un método, en un caso. Todos los casos no son iguales, entonces queremos aplicar las mismas soluciones para solucionar problemas similares. También hay métodos dependientes de las personas o de los consensos, ellos generan falencias en sus aplicaciones, y la confusión entre lo que es un informe preliminar y un proceso de investigación. Muchas veces queremos que con un informe y definir las acciones inmediatas, decimos que con eso basta para solucionar un problema, y lo que nos faltaría ahí es el proceso real de investigación. Bien, estas son algunas de las fallas y las falencias que se ven a diario en la aplicación de estos métodos, ¿no?, o de cualquier método. Bien, hay un punto fundamental que me quiero referir, que es la gestión de soluciones. Como les decía antes, las mayorías de las investigaciones fallan cuando la aplicación de la solución se tiene que hacer efectiva. Entonces la gestión de soluciones debe tener precisamente como primera medida fechas responsables para tener un seguimiento. Esos responsables pueden ser las personas que lo aplican o las personas que hacen el seguimiento. Las soluciones deben aplicarse, o sea, deben aplicarse correctamente como se definen. Muchas veces se cambian las formas, se cambian, o se hacen parte, o se hacen por una sola parte o limitadas, no como están definidas, pero las soluciones deben aplicarse, verificarse, es decir, que se han aplicado correctamente, y validarse en el tiempo, porque la aplicación en el tiempo y el mantenimiento en el tiempo de esa solución es fundamental para la no recurrencia del evento. También debe haber un proceso de gestión de soluciones, o sea, debe seguirse esa solución y este proceso debe ser controlable. Debe ser capaz también de aplicarse dentro del dominio del equipo que investiga, ¿no? Las soluciones que no sean esas soluciones que dependerán de otras circunstancias o de otros procesos con los cuales nunca se llegan a aplicar. También no deben afectar otros procesos las soluciones. Si yo quiero aplicar o mejorar una parte, no afectar a la otra. Fundamentalmente el retorno de inversión, es decir, la solución debe tener un costo relativamente relacionado con el evento que pasó, y por supuesto que el retorno de inversión sea alto. Y también debe bloquear la cadena causal, es decir, debe permitir que esa lógica causal que está relacionada con cualquier evento
sea bloqueada a través de la solución aplicada. Bien, esto es una opinión general y con la situación que es lo que van apareciendo todos los días y hasta este momento. Bien, hablemos un poco de las personas involucradas dentro de las CRs, un poco del error humano, cómo es la dependencia de las personas, los equipos de trabajo, las nuevas generaciones que vienen y una forma de evitar esa dependencia. Bien, tratemos primero el tema del error humano. Muchos conocen lo que es error humano, por supuesto no todos son especialistas, pero sí el error humano es algo muy estudiado, fundamentalmente por James Friesen hace unos años, cuyo libro El error humano fue precisamente digamos, lo fundamental para conocer más y cómo medir y cómo evitar el error humano. También constituye la mayoría de la generación de los problemas. Sabemos que entre el 80 y el 90% de los problemas están relacionados con el error humano y muchas veces lo que se hace es tratar de enfocar las soluciones hacia ese error humano, hacia las personas precisamente, ¿no? Todo lo que conocemos como buscando siempre al culpable, ¿no? Normalmente pasa eso, pero el error humano está presente en todos los eventos. Ahora, abordar el error humano desde el punto de vista de solución tiene sus dificultades y no siempre vamos a conseguir las mejores soluciones, ¿no? El error humano también puede identificarse, si existen métodos desarrollados por Rayson también para analizarlos y para aplicarlos, pueden medirse, pueden evaluarse y se ven también cómo esas mediciones, esas aplicaciones también tienen sus frutos para evitarlos en el futuro. Y tener soluciones enfocadas al entorno y a los sistemas evita el error humano. Todos conocen el Poka-Yoke o los Poka-Yoke, ¿no? Como forma de evitar el error humano, de evitar los errores. Entonces, esto es fundamental porque aquellos métodos de investigación de incidentes que se enfocan a través de buscar soluciones en el entorno, en los sistemas, y no las personas, son los que van a ser más exitosos o en el tiempo, en la aplicación a futuro. Enfocarse directamente a una persona a tratar de solucionar las cosas viendo solamente el error de la persona es muy limitado y cuyas soluciones no van a ser eficaces y no evitarán la recurrencia. Enfocarse en el entorno, en los sistemas, prácticamente en esas causas que están relacionadas con la acción de la persona, es donde vamos a tener mayor éxito en evitar la recurrencia. Esto es el origen típico de los que, como les decía recién, los Poka-Yoke. Bien, la dependencia de las personas. ¿Qué digo con la dependencia de las personas? Básicamente las decisiones en los métodos no deben depender de las personas. Y esto sucede en muchos métodos que se creen son métodos y son herramientas técnicas, como les explicaba recién. La dependencia de la persona para tomar determinadas decisiones dentro de una investigación es un poco complicada porque depende quién sea esa persona dentro del equipo de trabajo o qué actitud tenga o aquella persona o aquellas que muchas veces nos pasan y que determinados grupos aparecen, esas decisiones relacionadas con ellas no son las más efectivas que pueden aparecer. Entonces es acá donde si el método depende mucho de esas personas, de esas decisiones, de esos consensos también, es donde las soluciones no serán siempre efectivas, ¿no? Los consensos muchas veces no generan aplicar lo mejor, ¿no? Consensuar es tratar de definir algún acuerdo en algunas soluciones, pero no sabemos si las soluciones son eficaces, ¿no? Si no van a evitar la cadena causal, ¿no? Si no van a bloquear esa cadena de eventos. Entonces, aquellos métodos que son más prácticos, que son más eficaces, tratan de buscar la superación de criterios o etapas donde el mismo método me va poniendo determinados caminos para decidir, para llegar a una solución en lugar de un consenso. Esto pasa, por ejemplo, los consensos se dan, si ustedes ya lo hayan practicado, por ejemplo, cuando tomamos la espina de pescado y vemos la cantidad de causas, bueno, esas causas tenemos que elegir
cuáles son las soluciones o cuáles son aquellas causas principales para aplicar soluciones. No sabemos muy bien, muchas veces no nos queda claro si esas causas son las principales o si no hubo otras causas que son las que hay que tratar de bloquear y hacer que no vuelvan a aparecer. Bien, los especialistas también dicen que cómo deben ser las cosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los especialistas, no solamente el especialista viene y dice lo que pasó, sino muchas veces que el especialista nos informa cómo debería haber sucedido, no cómo pasó. Muchas veces la acudir a especialistas o técnicos hace que no nos cuenten exactamente qué sucedió, sino cómo debería haber sucedido. Entonces el análisis no es totalmente profundo en dónde está la falla. Las causas, acá esto es muy importante, en cualquier investigación deben estar soportadas por evidencias. Aquellas causas que no tenemos evidencia firme, que digamos no sabemos realmente qué pasó, pueden constituirse en causas hipotéticas, y el trabajo sobre la investigación es algo que no sabemos si pasó. Entonces es muy importante para el éxito de las investigaciones que las causas sean soportadas con evidencias fuertes. Esto también va a limitar la percepción de las personas, ¿no? O la intuición, que muchas veces nos parece que esto sucede cuando uno le pide un informe o pregunta a alguna persona, en base a la narración y a una situación emocional también, las personas nos cuentan cosas que no sabemos si realmente tienen una evidencia firme, son apariencias quizá o intuiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto hace depender también la investigación de las personas. Bien, otro tema son los equipos de trabajo y la sustentabilidad, ¿no? Básicamente, para tener una investigación efectiva, tiene que haber un equipo de trabajo multidisciplinario que investigue. Acá es muy importante porque hay diferentes visiones. Por ejemplo, esto nos pasa mucho y lo vemos en el tema de mantenimiento, ¿no? Como un caso, o el tema de seguridad. Cuando pasa algo así, es problema de la gente de seguridad o problema de la gente de mantenimiento. El tema no es tan así. Todos los problemas están relacionados con la organización. Ningún problema es solamente de una persona o de un sector. Entonces, enfocar problemas, y más que todo problemas complejos, quizás los problemas más sencillos puedan ser tratados y trabajados dentro del mismo sector, y que las soluciones que se encuentran precisamente son efectivas y funcionan. Pero hay determinados eventos que suceden que son un poco más complejos. Esos eventos que son más complejos deben estar considerados como que son de la organización. Entonces, el abordaje a esos eventos deberá ser a través de equipos compartidos, equipos multidisciplinarios, integrados por varios sectores. Esto va a dar buena visión de la perspectiva del problema y después, por supuesto, mejor tipo de soluciones. Consideremos que todas las personas tienen su propia visión de lo que pasó, ¿no? Y esas visiones lo que nos va a generar precisamente que las posibilidades de solución sean más amplias. Entonces, eso hará que, digamos, las soluciones sean más efectivas porque van a estar más consolidadas y el proceso de investigación sea más amplio. La estabilidad de los equipos, ¿de qué depende? Depende mucho de la participación activa de los miembros, ¿no? O sea, nosotros sabemos que en todas las investigaciones, cuanto más personas aparecen a investigar eventos, más personas va a haber involucradas, que no sean siempre los mismos. En una organización que trabaja firmemente sobre resolución de problemas, investigación de incidentes, no deberían ser los mismos siempre que trabajan, sino que generar una participación más activa de todos los miembros o de la mayoría de los miembros de la organización. Otro tema fundamental es la formación continua, o sea, las personas deben continuamente formarse, no solamente en la primera aplicación del método, sino como una continuidad en los procesos de investigación. Esa formación continua para investigadores hace que esa persona esté más fuertemente formada en los procesos de investigación, no solamente en el método, sino en todo lo que es el entorno de un proceso de investigación, la relación con las personas, el abordaje, el llegar a conseguir más información, cómo hacerlo, o en aplicar y hacer todo el seguimiento de soluciones. Entonces, todo ese proceso de investigación hace que la persona
necesite esa formación continua. Y por supuesto, que esas personas sean cada vez más, ¿no? Necesitamos que en la organización cada vez más se conozca, se aplique y se practique la resolución efectiva de problemas, y para eso necesitamos integrar cada vez más personas. Por supuesto, de todos los sectores, con bastante iniciativa en la investigación de esos eventos y que estén motivados de alguna forma para realizar esta práctica. Tanto la persona más aplica y más participa de estos procesos de investigación, es donde encontramos que es más efectivo el proceso y que encontramos que es realmente más, digamos, más práctico y más comprometido en el proceso, ¿sí? Así que bueno, esto sería un poco la presentación y la aplicación de los equipos de trabajo y la estabilidad. Bien, ¿qué otra cosa? Avanzamos. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Bien, y es una gran pregunta, porque las nuevas generaciones, por supuesto, acá referido un poco a los millennials y a las personas que tienen una visión un poco diferente, que van teniendo y que tendrán y que son los que vienen, por supuesto, con las nuevas generaciones tienen determinada inestabilidad en algunas aplicaciones. Entonces la actividad de investigación se hace más difícil porque la persona se forma y en el futuro no sabemos si está. Entonces eso atenta un poco contra la continuidad de investigación. Entonces esas actitudes cambiantes que provocan esos cambios en los equipos de investigación deben estar relacionadas con un proceso continuo de formación. Es decir, el plantel de investigadores no debe depender de una persona de forma individual, de una persona que solamente conoce el proceso, sino que debe estar, digamos, integrada a un proceso más amplio de formación, que si la persona se retira o sale de la organización, no afecta los procesos de investigación, las prácticas de investigación. Bien, también es muy fundamental, y es lo que pregonamos siempre, y hago mucho hincapié en esto, todos los procesos de investigación, la resolución de problemas, es una actividad más dentro de la organización. Entonces no tiene que depender de una persona o de un grupo de personas y que los entrenamientos sean enfocados a ellas, sino que esto debe ser como aprender calidad, o aprender la parte de producción, la operación, la gestión, la parte financiera, lo que sea. El proceso de investigación también debe ser una actividad y debe formar parte de sus prácticas de entrenamiento y su aplicación cotidiana. Bien, ¿cómo evitar la dependencia de las personas? ¿Cómo evitar que eso, que de alguna forma no pase? O sea, que esas personas, si se retira o se va o cambian de estatus, no afecta básicamente a la investigación. Precisamente estableciendo lo que se llama un programa de ACR. El programa de ACR es un programa integral de investigación en la organización. Este programa tiene, aparte de constar dentro de sus prácticas, la formación continua en todos los niveles de la organización y en todas las prácticas, como participantes, como líderes, como formadores. También ese programa consta de los respectivos indicadores de la gestión de investigación en todos los sectores. También consta de evaluar cómo va evolucionando ese programa a través de los procesos de investigación, qué efectivos son, cómo las soluciones, la gestión de las soluciones aplicadas, qué rendimiento tiene, qué retorno de inversión, por supuesto, qué cantidad de investigaciones se hicieron, qué soluciones se aplicaron y cuál fue el éxito, también relacionada con el conocimiento y el aprendizaje continuo, ¿no? Todo eso tiene que ver con un programa de investigación. Entonces la formación es una parte de esa investigación, pero está dentro del programa. También la actividad de investigación debe contar con esos líderes, ¿no? Los líderes principales y los líderes formadores también. Y no debe depender precisamente de pocas personas, sino que debe tener su estructura esparcida dentro de la organización, que esa sea una de las prácticas transversales en la organización, ¿no? Como ser, por ejemplo, los sistemas de gestión, que muchos conocen como
los de calidad ambiental, seguridad, energía eléctrica o lo que sea. Entonces es como que esos formadores, esas aplicaciones transversales son las que debe también tener un proceso de investigación de incidentes. Bien, pasamos a la última parte de la exposición, y acá quiero explicar un poco cómo fue la evolución en el tiempo de la ACR, qué pasó, qué puede pasar en el futuro, cómo es la relación con el software y cuáles serían las nuevas aplicaciones para el futuro de los procesos de investigación. Bien, ¿qué fue lo que pasó en los últimos años? Siempre los métodos más populares, como les comentaba antes, los 5 por qué y la pena de pescado, el diagrama de Ishikawa, son los que prevalecieron desde hace muchos años. Después fueron apareciendo otras prácticas como Kepner-Tregor, que fueron aquellos dos personas que empezaron a trabajar en una forma más estructurada de investigación, en un método más estructurado que hasta el día de hoy permanece. El MORT o el análisis de árbol de falla también lo acompañaron, son métodos estructurados. Todo esto podríamos decir o definir que fue como la primera gran etapa del ACR, ¿no? Y podemos considerarla, para ponerle un número como se hace en los últimos años, el ACR 1.0. Es la principal formación, estos métodos que fueron siendo incipientes y que precisamente se fueron consolidando en el tiempo. Después, más tarde, ya sí por los años 80 aproximadamente, empiezan a aparecer los 80, los 90, aquellos gurús, digamos, como fueron apareciendo en el management también aparecieron en el ACR, como Mark Paradise, Dean Gann, Robert Mills, William Corgan, Charlatino y muchos otros, ¿no?, que fueron apareciendo y que ellos empezaron a liderar los procesos de ACR, de la aplicación del análisis de causa-raíz. Entonces, ellos fueron como esos líderes, esos gurús a que se los consultaba, y fueron ellos también los que empezaron a dar lugar a sus propios métodos, a los métodos prácticos que después se fueron definidos y que hoy se conocen y se siguen aplicando, con Tad Russell, el Apollo, con Fiability Center, el Ocean Proact, el Rayson, el método Rayson, ICAM y otros más que podemos seguir enumerando. Todos esos métodos ya estructurados, dependiendo de estos gurús y con la aplicación de consultoras y las consultoras que fueron reforzándose en la aplicación de estos métodos y fueron unas prácticas también, podríamos decir que fue la segunda etapa del ACR aplicada dentro de lo que es esta secuencia. Entonces la podemos conocer como el ACR 2.0. Pero ¿qué pasó más adelante? Más adelante, ya en los 2000, aparece lo que todos conocemos hoy y exigimos de alguna manera, que son los software de ACR. Entonces, esas prácticas que estos gurús fueron implementando, y a los que yo les comentaba recién, fueron aquellas prácticas que empezaron a consolidarse y a tener su software asociado. Eso ahí podemos decir que esa etapa del software es la etapa 3.0, la etapa de los 2000. Esa etapa donde ya el software comparte con el método la aplicación. O sea, tenemos método que teníamos en la década de los 90 y software que tenemos en la década de los 2000, en estos últimos años. Entonces, esa compatibilidad empieza a ser fuerte en el medio y las organizaciones empiezan a querer no solamente el método, sino su aplicación en software. Pero, ¿qué es lo que viene? Lo que viene podemos decir que es el ACR 4.0. ¿Y qué es esto? Bien, veremos cómo sigue. Para nosotros el ACR 4.0 aborda empieza a funcionar, empieza a aplicarse, empieza a aparecer con la utilización de tecnología más avanzada, los datos, el manejo de datos, la información y quizá la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que podríamos decir que ya el software se consolida como la forma de resolver problemas. O sea, el software ya es un software más inteligente. Nos enfocamos a conseguir un software que nos ayude a armar las secuencias, a armar una lógica causal, a hacer seguimientos más efectivos de soluciones, a indagar más. ¿Por qué? Porque los datos y la información ya es tan grande que nos ayuda a esa inteligencia artificial, de eso que es lo que viene quizás ya que está presente ya, que va a ayudar a lo que son las próximas investigaciones. ¿Y qué va a pasar con los métodos? Los métodos van a permanecer, pero de alguna forma se van a hacer unos commodities.
los métodos van a ser muy similares unos a los otros, o sea, se van a consolidar como muy parecidos, pero la gran diferencia va a ser en cómo esos métodos se gestionan a través de los datos, la inteligencia artificial y los software más potentes. La capacidad efectiva también de ACR, la capacitación en el ACR también va a estar disponible, pero ya va a estar disponible en línea, o sea, ya no necesitamos como en los 90 quizás trabajar muchos en armar prácticas muy fuertes de entrenamiento in situ, sino que ahora la capacitación online también aparece y comparte con la capacitación in situ muchas de las prácticas de entrenamiento. Esto hace que los líderes quizás se deben formar con entrenamientos presenciales, con entrenamientos más fuertes y más firmes, y quizá aquellos que son participantes o asociados a las investigaciones puedan estar entrenados en línea. Es una de las posibilidades. Bien, esto es el futuro que vemos, o sea, el futuro de la tecnología relacionada con la CR y qué es lo que vendrá. Relacionado con el software, precisamente como recién decía, los proveedores del software van a estar muy relacionados con aquellos, con el ACR, con aquellas personas consultoras que aplican el ACR y el software del ACR como una forma de diferenciarse, y esa va a ser la gran diferenciación, es la próxima gran frontera para la resolución de problemas estructurados. Y la empresa que se desarrolle y comercialice exitosamente el software va a ser la que va a prevalecer. Bien, ¿cuáles son las nuevas aplicaciones? Bueno, como les decía, el 4.0, la inteligencia artificial y los datos. El ACR se va a universalizar más todavía. Va a abarcar también no solo la producción de bienes, sino los servicios. Estamos muy enfocados a bancos, financieras o turismo. Eso el ACR deja de ser industrial para ser también entrado en el área de servicios. Los entrenamientos en línea van a aumentar, las instalaciones de programas de ACR, o sea, prácticas integrales de análisis de causa raíz dentro de la organización, y va a ser una actividad más dentro de lo que es la organización. Así que bueno, eso es un poco lo que yo quería hacer en la presentación de cómo ha estado la situación. Ahora la idea es escucharlos, por eso estoy abriendo los micrófonos para todos aquellos que quieran preguntar, opinar o decir cosas. Bueno, los micrófonos están abiertos, todos los escuchamos, así que tratemos de compartir los conocimientos de cada uno, que eso es un poco la idea de en estos últimos minutos de la teleconferencia. Bueno, escuchamos, quien tiene opiniones, que quiera preguntar algo. Están abiertos. Sí, escuchamos perfecto, sí. Ya, porque por acá con Elco Chile. La consulta, este software, ¿dónde hoy día se aplica? ¿Qué empresa? Casos de éxito, donde se esté aplicando y cómo se está aplicando este mismo software o esta misma metodología a través del desarrollo de ustedes. Bien, o sea, hay muchas empresas que trabajan con software aplicado al ACR. Bueno, por supuesto yo pertenezco a una de esas, a Sologic, que también puedes ver en la página de sologic.com. Yo ahora les voy a dar los datos. Hay empresas también como Taproots, ICAM, Think Reliability, que era lo que era Polo, bueno, el método Rayson, bueno, relacionado con el ICAM. Puedes ver muchas empresas que tienen relación con el software aplicado al ACR desde hace mucho tiempo. Okay. Buenas. Hola. Hola. Sí, escuchamos. Escuchamos, ¿sí? ¿Me escuchan? Me saluda Víctor Manríquez, acá de Lima, Perú. Sí, perfecto, escuchamos. Te quería hacer un comentario. Mira, yo he trabajado ya con un software, no el de la empresa de ustedes, otro software también para ACR, y el tema que encontramos que, bueno, no es achacar al software, sino es a la parte humana, es que generalmente el software
exige que uno cumpla ciertas condiciones a la hora de hacer el causa raíz. Por ejemplo, lo has mencionado, la parte de las evidencias, las condiciones, todo esto. Y te comento como experiencia que ¿qué ocurría? Que después de un tiempo, muchas personas comenzaban a relajar el uso del software. Por ejemplo, el software que nosotros usábamos tenía una opción para desactivar estas condiciones antes de seguir. Entonces, optaban por desactivarlas y estaban haciendo un análisis que en la realidad no servía porque no había seguido los patrones que has comentado y que son los que deben seguir, ¿no? Claro, es un aspecto humano, pero ¿tienes alguna experiencia cómo combatir esto, cómo tratar de evitar esta, como se dice, poco a poco ir limitando el uso del software o desactivando las condiciones por cuestiones de tiempo, son lo que dicen ellos, porque es muy extenso, pero que al final están haciendo un análisis que no cumple los requisitos y no va a servir en realidad para tomar soluciones o opciones en la empresa? Sí, sí, eso sucede, y soy consciente porque no ha pasado y lo veo a diario. El primer aspecto que creo que se fue mejorando esta situación en los últimos años es la amigabilidad del software, ¿no? Pasaba hace unos cuantos años atrás que los software que estaban apareciendo eran rígidos, eran poco manejables, habría que completar muchas cosas, eran como grandes listados, y eso hacía que la persona se canse o la persona salte pasos, como dices. Entonces, una de las cosas que sí se fue mejorando es la amigabilidad del software, hacerlo más rápido, más práctico, que tener una forma más flexible de poner la información. Pero por otro lado está también el aspecto humano, como dices en tu cuestión. Para hacer una investigación hay que tener información, hay que buscarla, hay que buscar las evidencias, o sea, hay que hacer las prácticas bien hechas para investigar firmemente. Muchas veces la persona no lo hace, como ve que puede saltar, lo salta, hace la parte más simple. Es decir, que eso forma parte también de dos cosas. Primero, un entrenamiento más firme, más eficaz, y después que la propia organización impulse a que la práctica sea bien aplicada. Porque muchas veces lo que dices también, o sea, lo que pasa es que falta de tiempo. Enseguida empezamos con la falta de tiempo en un proceso de investigación. Solamente con un informe, qué es lo que vamos a hacer para allá, para ahora, y ahí es donde empiezan a fallar los procesos de investigación, la persona se siente presionada, no se le da el tiempo y empiezan a hacer que esos software o esas prácticas se empiecen a achicar, a hacerla más rápido y no ser efectiva en su utilización. Esa es otra de las condiciones. Entonces son una serie de cosas que se dan: amigabilidad del software, que la organización deje realizar las prácticas de investigación y que las personas tengan una buena formación y sepan bien utilizar tanto los métodos como el software. ¿No? Un conjunto de cosas, no es una sola. Sí, gracias. Gracias, muy amable. Sí, bueno, escucho más opiniones a los que quieran opinar o contar sus experiencias también. Bien, yo quiero un poquito complementar la respuesta que dio Augusto referente a cómo evitar estos problemas de manipulación de los software. Ningún método, ninguna técnica, ninguna herramienta, ningún recurso que una organización coloque a disposición de sus integrantes, de sus empleados, va a dar los frutos o a ser utilizado de la manera que se supone debe servir, si no se crea una cultura. ¿Qué es cultura? Cultura es una manera que como una persona o un grupo de personas, una familia, una sociedad, percibe su entorno, cómo se relaciona con el entorno y cómo hace que ese entorno influya en las relaciones con los demás y su percepción del mundo, su percepción de trabajo, su percepción de responsabilidades. Por eso me pareció muy acertado. Estaba ahorita buscando mis apuntes, pero no... sí. Ningún problema es solo de una persona o sector, es de la organización. Eso debe ser la clave. Eso debe ser la clave para
cimentar una cultura de análisis de causa raíz o cualquier tipo de cultura. Entonces, y por aquí tengo un par de cosas que me parecieron importantísimas. Los consensos forman relaciones que no siempre son efectivos. Esto me trae a la memoria el Brexit británico. No siempre los consensos, la mayoría, la democracia implica que se vaya a hacer lo mejor, como decía en la presentación. Acordar no implica que sea lo mejor. Entonces, si se crea cultura y dentro de esa cultura se tienen establecidos unos criterios de cómo debemos operar, de cómo debemos comportarnos, y lo más importante, que las personas que estén conformando los equipos de investigación y las personas que se van a ver beneficiadas con el resultado de esa investigación entiendan el porqué, entiendan los motivos, las causas de la investigación, y no que lo vean como un ladrillo, como que me lanzaron un bulldozer encima y tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Si no se le ve el valor agregado, las personas terminan automatizándose y terminan aburriéndose con lo que están haciendo. Bueno, muy bien, Carlos, gracias por tu opinión. Así que bueno, alguien más, vayamos escuchando. Sí, yo quería, sí. Disculpa, yo quería comentar algo también, ¿no? Me parece interesante lo que plantea Carlos desde el punto de vista cultural. Si uno va un paso atrás y se hace la pregunta, ¿cuál es el fin último del ACR? En términos universales uno podría entender que el fin último del ACR es aprender. O sea, evitar que estos eventos ocurran, pero al final del día, si yo lo puedo resumir en una sola palabra, ACR debería ser igual a aprendizaje. ¿Ya? Ahora, si uno parte de esa premisa que la base de todo esto tiene que ver con el aprendizaje, la pregunta que yo creo que también queda para el futuro como desafío en materia de ACR, más allá de lo que me parece súper acertado, que sea una herramienta predictiva, ¿cierto? Y usemos la tecnología, la inteligencia artificial para que esto sea mucho más amable y sea más simple y que efectivamente sea mucho mejor, ya más universal también. Pero yo creo que hay una tarea pendiente que tiene que ver con el tema del coraje de los líderes, ¿ya? Que tiene que ver con el tema el coraje de los líderes, porque la primera pregunta que uno tiene que hacerse para que exista una ACR es que haya un reporte. Y en muchas organizaciones no existe un reporte, porque el que reporta le pegan en las manos o lo despiden, qué sé yo, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que uno puede hacerse en esta materia, creo yo, tiene que ver con que la organización está preparada para aceptar la verdad. Porque cuando uno está preparado para aceptar la verdad, puede empezar a hacer un análisis y ver cómo mejorar, finalmente, y cómo aprender. Pero hay muchas organizaciones que de pronto no podemos no estar preparados para poder aceptar la verdad y queremos un informe que sea lo más rápido posible, ¿cierto? Y ojalá identifiquemos algún culpable, porque es más fácil. Si nosotros eliminamos al culpable, en el fondo salvamos a la organización. Entonces yo creo que también, de alguna manera, para caminar al futuro, para solucionar estos temas para las nuevas generaciones, creo que la generación nuestra tiene una tarea pendiente. ¿Cómo nosotros preparamos esto, ¿cierto?, para que efectivamente ocurra el aprendizaje? Muy bien, Marcelo, muchas gracias, muy válida la opinión. Sí, son cosas que van sucediendo, ¿no? Que el culpable o el informe rápido o los tiempos se apremian, van en contra de los procesos de investigaciones, ¿no? Entonces, precisamente los problemas se vuelven a repetir. Muy interesante la opinión. Bien, escuchamos más opiniones o preguntas. Tenemos unos cuantos minutos todavía, bastante como para seguir conversando. Bien, ¿alguno más que quiera opinar o quiera presentar algo, decir algo o preguntar? Mi pregunta sería, buen día. Buen día. Mi pregunta sería, ¿cuán lejos están los software hoy con la vinculación de la inteligencia artificial? Porque
todos los software, mayor o menor medida, son buenos, son trabajables, son malos o dificultosos, y siempre se depende de la mano humana, que también puede ser buena o mala. Entonces, la tendencia de Industrias 4.0, y veo que esta vinculación de los softwares hacia la inteligencia artificial va en ese sentido. Mi pregunta es, ¿cuán cerca o cuán lejos están los software de ir no dependiendo de las personas? Bien, puedo contestarte esa pregunta desde mi punto de vista de pertenecer a una organización que tiene su método y su software, ¿no? No conozco exactamente lo que por ahí otros casos, ¿no? Pero dentro de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, estamos realizando prácticas con inteligencia artificial. El software actualmente, la versión que tiene hoy el software, no está muy en vigencia, ¿no? La que uno puede utilizar y que está en el mercado, tiene algo de eso, que por ejemplo cuando uno empieza a realizar el timeline, digamos, cuando empieza a analizar la situación en forma secuencial, puede comenzar a través de una conversión a empezar a armar el gráfico de causa-efecto automáticamente. También puede, después que armó todo el árbol de causas, de todo el diagrama de causa-efecto, también lo puede bajar automáticamente a un informe y explica cada una de esas causas que estaban. Es una parte práctica, pero hay algo que no está en el mercado hoy, pero sí estamos practicando. Nosotros hicimos ya unas buenas prácticas con el sistema Watson de IBM. No sé si alguno lo conocen. El sistema Watson de IBM interpreta la voz humana, interpreta información que captura y la transforma directamente en los gráficos y en los procesos de investigación. Esa práctica la estuvimos haciendo ya el año pasado y creo que en 2017 también, haciendo algunas prácticas ya. Es como que uno va contando lo que pasó, o varias personas van contando y automáticamente el sistema captura esos datos, captura esa información y las va armando con los diagramas de secuencia ya firmes. O sea, esa fue una de las prácticas que nosotros hicimos en nuestro caso, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna opinión más? ¿Alguna pregunta? Seguimos, tenemos unos minutos, si no nos extendemos un poquito más, no hay ningún problema. Bien, ¿alguno más? Escuchamos, ¿eh? ¿Alguien quiera preguntar algo? ¿No? Bueno, yo mientras se van haciendo algunas preguntas, yo al principio no me presenté, pero porque no quería influir tanto mi punto de vista de este lado. En la pantalla pueden ver mi presentación. Yo soy ingeniero mecánico, especialista en ingeniería en calidad y docente de la UTN de Buenos Aires. También soy consultor, trabajé en una empresa autopartista muchos años y también estuve como procesos de auditoría tercera parte en los sistemas de gestión ISO 9000. Actualmente me desempeño como socio gerente del grupo MQ. Soy director de MQ Management and Quality Service y también pertenezco a la empresa Sologic, que es la empresa que hacemos análisis de causa raíz y aplicamos tanto el método como software, como director general para Latinoamérica, en México también y Sudamérica completo desde el año 2011 que estoy trabajando con esto, así que bueno, tengo unos años. Para que me puedan ubicar, ahí les dejo todos mis datos, teléfono, mail, o como quieran hacerlo, para seguir conversando sobre el tema, celular y todas mis coordenadas para que puedan ubicarme y seguir conversando y continuar con esta charla. Nosotros en las prácticas empezamos ahora, casualmente con esta webinar, a hacer una serie de prácticas de webinar por diferentes temas, que las damos por estos medios, y si alguien quiere de forma particular desarrollar algún tema a través de una teleconferencia, también lo podemos hacer, o ver alguna necesidad particular que tenga. Así que bueno, dado que no tengo algunas consultas más, vamos cerrando esta teleconferencia. Básicamente les agradezco la participación a todos, fue un grupo bastante
numeroso que se conectó. Gracias por las opiniones, sus preguntas también. Estamos a disposición para seguir con ustedes en lo que ustedes necesiten. Gracias a todos, ya buenas tardes desde Buenos Aires, quizá desde más al norte no sea todavía buen día, pero bueno, estoy a disposición y gracias por participar en esta teleconferencia. Gracias, buen día. Muchas gracias. Adiós, buen día. Muchas Buen gracias. día. Saludos a todos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.